Bienvenidos a esta universidad, la UBLA, que nos alberga. Estamos en la segunda sesión de la materia de Derecho Internacional Público, analizando la evolución del GATT a la OMC. En esta ocasión deseo comentarles que a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, cuando haya muy poca faena y vil cosecha, date un descanso, pero no claudiques, porque la fortaleza la llevas en el alma. Continuaremos con las rondas de negociación, ¿sí? La primera, la Ginebra de 1947, se da la formación del GATT. La segunda, de Annecy, de 1947 a 1949, permite el ingreso de 11 nuevos países. La tercera, de Torquay, ¿sí?, de 1950 a 51, permite el ingreso de la República Federal de Alemania. Curiosamente, Alemania, que pierde la Segunda Guerra Mundial, ahora en este año ya le permitieron el ingreso al GATT. Existe una segunda ronda de negociación en Ginebra, pero ahora en 1955, 1956, y en esta no se dan resultados trascendentes. Las siguientes rondas que vamos a ver a continuación: la ronda Dillon de 1960 a 1961, nombrada así por el subsecretario de Estado norteamericano Douglas Dillon, propone celebrar una negociación arancelaria paralela, ¿sí?, a otra negociación que estaba celebrando la Unión Europea. Pero recuerden, la Unión Europea en estos años ya se estaba en proceso de integración económica, ¿sí? Siguiente ronda, la ronda Kennedy de 1964 a 1967, la ley norteamericana de expansión comercial de 1962 autoriza a la administración de ese país a negociar reducciones arancelarias del 50%, ¿sí? La ronda Tokio, otra ronda sumamente importante, si consideramos que Japón, que fue un país también perdedor, al igual que Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, en esta ronda celebrada en Tokio, ¿sí?, se discutieron temas como las salvaguardas, el neoproteccionismo, la asistencia técnica a los países subdesarrollados, es decir, las salvaguardas que tienen que ver, como su nombre lo indica, salvaguardar la economía de un país. ¿Y cómo las salvaguardas? De la competencia desleal de los países externos. A eso se refiere la salvaguarda. Salvaguardar nuestra economía de una competencia desleal. Dumping y subvenciones. El neoproteccionismo, ¿sí?, se veía en esa ronda que ya los países buscaban protegerse nuevamente, buscaban un neoproteccionismo y lo hacían de manera ilegal. Por eso se negocia en esta ronda Tokio la eliminación de ese neoproteccionismo. ¿Y cómo se protegían? Creando aranceles altos, creando tarifas extras, creando medidas sanitarias elevadas, un neoproteccionismo, y la asistencia técnica, sí, a los países subdesarrollados. Es decir, Japón decía: vengo saliendo de la Segunda Guerra Mundial destrozado, ¿sí? Ahora, como país subdesarrollado, necesito asistencia técnica, pero no solo yo, muchos países del mundo.
La ronda de Uruguay de 1986 a 1994, ¿sí? Se inicia en Punta del Este, Uruguay, y termina en Marrakech, Marruecos. Termina en Marrakech, Marruecos. Fue una ronda sumamente importante, porque en esta ronda el GATT se transforma en Organización Mundial del Comercio. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta ronda? Lograr una mayor liberalización del comercio mundial, ¿sí? Es decir, que existiera mayor intercambio mundial entre los países miembros del GATT, que después fue OMC. Organización Mundial del Comercio, o World Trade Organization por sus siglas en inglés, ¿sí? Para las reducciones arancelarias se tomaron como base los aranceles consolidados ante el GATT, ¿sí? ¿Y esto qué significó para México? ¿Sí? Porque México no era miembro del GATT. Se adhirió México al GATT, ¿sí? El GATT, que inicia en el 47, no contaba dentro de sus miembros con México. México se adhirió, ¿sí? Significó que México no tendría que modificar o disminuir su estructura arancelaria vigente, que se situaba en niveles inferiores a 35%. ¿A qué me refiero con eso? Cuando México ingresa al GATT, le dijeron: tienes que reducir aranceles. Pero México no tenía que hacer eso, no tuvo que hacer eso, porque ellos, si nosotros como país ya teníamos una reducción que se situaba en niveles inferiores al 35%. Esta ronda se concluye con la firma del Acta de Marrakech el 15 de abril de 1994. Se acuerda la creación de la Organización Mundial del Comercio que sustituye al GATT, y se acuerda que estaría dividida en 4 subcomités, ¿sí? Lo más trascendente es la creación de la Organización Mundial del Comercio. Continuando, la ronda Doha. La ronda Doha, que se celebró en Doha, Qatar, en 2001, ¿sí? Tenía ciertas negociaciones, ¿sí?, con relación a los servicios y a la agricultura. Por primera ocasión escuchamos hablar de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de la OMC solo existía el General Agreement Tariff and Trade, el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Pero no hablaban de servicios. Cuando se crea la OMC, surge además el GATS, con ese GATS, General Agreement Trade on Service, ¿sí? En ese sentido tenemos el GATT con T y el GATS con S, el General Agreement Tariff and Trade y el General Agreement Trade on Service. 2 acuerdos, uno en materia de bienes tangibles, mercancías, y otro en materia de servicios intangibles. ¿Cómo fue que participó México en el GATT? ¿Sí? En términos generales, fue planteada la participación de México en el GATT con la finalidad de asegurar una eficiente vinculación
con la estructura productiva nacional y la internacional. Finalmente no se ha logrado, pero la intención cuando se planeaba era esa: vincular la estructura productiva nacional con la internacional, con la economía mundial, ¿sí? Para garantizar a los productores mexicanos acceso en condiciones similares a las que tienen sus competidores en el exterior. Ese acceso de los productores mexicanos en igualdad de condiciones a las empresas extranjeras. Esa era la intención. Esa era la intención de fondo, esa era la intención. Se aseguró que mediante la participación de México en el GATT se abrirían los mercados internacionales para los productos mexicanos. Podríamos hacer un pequeño paréntesis y decir que son pocos los productos mexicanos que participan en el comercio mundial. Sin embargo, eso no es inherente a la adhesión de México al GATT. Se debe a deficiencias de los dirigentes políticos que no han sabido salvaguardar los derechos de nuestros empresarios mexicanos. El empresario micro, pequeño y mediano empresario sigue esperando la oportunidad real para poder participar equitativamente en el mercado mundial. ¿Sí? El proceso de adhesión se inició formalmente el 27 de noviembre de 1985 por medio de una solicitud, sí, correspondiente. El protocolo de adhesión de México al GATT, sí, formalmente en 1986 se llevó a cabo, en el mismo año, se llevó a cabo el protocolo de adhesión, inicia y termina en el 1986, ¿sí? Es un documento ad hoc, especial, que se crea especialmente y que incorpora párrafos específicos en los que se recogen las salvaguardas que el gobierno mexicano negoció con las partes contratantes, ¿sí? Es un documento ad hoc, especial, específico, en los que se recogieron las salvaguardas. Es decir, México entraría al comercio internacional, pero estableció ciertas salvaguardas, cierta protección para determinadas empresas y productores mexicanos, ¿sí? Se establece que las partes contratantes del GATT reconocen que México es un país en desarrollo. En aquella ocasión eso fue lo que se reconoció, ¿sí? Garantizándose así el derecho que tiene a recibir en todo momento un trato diferenciado y más favorable. Eso es muy importante que lo conservemos. Es decir, cuando nos adherimos al GATT, se dijo: México es un país subdesarrollado y por lo tanto tiene privilegios en relación a las demás partes o a los países desarrollados. Uno de ellos es, ¿sí?, que puede recibir un trato diferenciado y más favorable. En las negociaciones internacionales, México puede tener un trato diferente frente a Alemania, frente a Francia, frente a Canadá. Se reconoció eso, diferenciado, y que fuera favorable para México, ¿sí? Los párrafos 3, 4 y 5 del protocolo de adhesión se refieren a lo siguiente, ¿sí?
Se reconoce el carácter prioritario que tiene México, que México concede al sector agrícola en sus políticas económicas y sociales, ¿sí? En ese momento se reconoció el carácter prioritario que tenía, ¿sí?, el sector agrícola. Cuando viene el Telecán, esto cambió, esto varió, ¿sí? Esto varió de tal manera que con el Telecán no se reconoció el carácter prioritario de la agricultura y se abrió a la competencia internacional. De ahí que ese sector haya quedado desfavorecido y casi en el abandono. Se reconoce la intención que tiene México de aplicar su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales y regionales, así como establecer los instrumentos necesarios para su ejecución. Es decir, se reconoció que México tenía la intención de aplicar su propio plan de desarrollo, no un plan que fuera mandado desde el extranjero, sino un plan de desarrollo nacional. Lamentablemente, también hay que decirlo, cada presidente que llega a México trae su propia visión de país y su propio plan de desarrollo, y eso no ha logrado que México tenga un plan de desarrollo a 15, 20 o 30 años que permita no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo económico integral del país en general, puesto que solo se hace a 6 años y a voluntad del mandatario, del presidente en turno. Se reconoce el derecho de México para mantener ciertas restricciones a las exportaciones relacionadas con la conservación de los recursos nacionales. En aquel momento, principalmente el sector energético, el petróleo, se reconoció el derecho de México de mantener el petróleo en restricción. Se restringía, como ya lo vimos hoy día, ¿sí?, el sector energético, el petrolero y el eléctrico ya hoy se abrió desde sexenios pasados a la inversión extranjera. Esto fue en el protocolo de adhesión para adherirse México al GATT, para que lo aceptara. ¿Qué condiciones, qué derechos teníamos para ingresar al GATT? Su protocolo de adhesión. Después del GATT, ya dijimos en la ronda de Uruguay, el GATT se transforma en Organización Mundial del Comercio, OMC, ¿sí? Las negociaciones de la ronda de Uruguay concluyeron formalmente con una reunión ministerial en Marrakech, Marruecos. Iniciaron en Punta del Este, Uruguay, y concluyeron en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Los ministros de 125 países firmaron el documento del acta final. El artículo primero del acta final de la Marrakech, al igual que el octavo, adquiere vital relevancia, ya que se reconoce el establecimiento de la OMC y su personalidad jurídica. Como dijimos, se crea la OMC en la ronda de Uruguay, ¿sí?, deja de llamarse GATT y se transforma en Organización Mundial del Comercio. ¿Cuáles son los principios de la OMC? Son los mismos señalados para el GATT. Son los mismos. ¿Y a cuáles nos referimos? A los que vimos con anterioridad. Principio de trato nacional,
y principio de nación más favorecida, que son principios de no discriminación. Ya se los había planteado, ¿sí?, en otra clase virtual, que hablamos de no discriminación comercial. No nos referimos a discriminación racial, no nos referimos a discriminación sexual, a discriminación de género, nos referimos a discriminación comercial, ¿sí? No discrimines a ningún producto, independientemente de donde venga, ¿sí? El principio de trato nacional nos dice que tanto las mercancías nacionales como las importadas reciben igual trato una vez que entran al mercado. Tanto las mercancías nacionales como las importadas reciben igual trato una vez que entran al mercado. Es decir, un ejemplo: el coñac francés entra a México, ¿sí? Una vez que el coñac francés entró a México, que pasó por la aduana y que pagó sus aranceles, recibe el mismo trato que el tequila mexicano, que el mezcal mexicano, no siendo objeto de otras cargas especiales, de ninguna carga. Una vez que el coñac francés entra a México, paga sus respectivos aranceles en la aduana, debe recibir el mismo trato, sí, que el mezcal, que el tequila mexicano, no debiendo ser objeto de ninguna otra carga especial. Es el principio de trato nacional. Debe recibir el coñac francés el mismo trato que reciben nuestros productos nacionales. Ese es el principio de trato nacional. Principio de la nación más favorecida. Nos dice que cuando un país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo con todos los países miembros de la OMC. Es decir, una vez que México le dice a Noruega, ¿sí?, abro tu mercado, abro mi mercado, ¿sí?, al bacalao de tu país, bacalao Noruega, tiene que hacer lo mismo con el resto de los miembros de la OMC. Es decir, si favoreces a uno, tienes que favorecer a todos los miembros de la OMC. Si favoreces a uno, tienes que favorecer a todos los miembros de la OMC. Si reduces un obstáculo a algún producto extranjero, tienes que hacer lo mismo con todos los miembros de la OMC. Si abres un mercado, reduces un obstáculo, le otorgas un beneficio a un determinado país, tienes que favorecer. Por eso es el principio de la nación más favorecida. Si favoreces a uno, debes de favorecer al resto de los miembros de la OMC. Y la reciprocidad, sí, que tiene que ver con el ser recíproco con los beneficios que obtienes de los distintos países del mundo. ¿Cuáles eran los objetivos de la OMC? Elevar los niveles de vida y pleno empleo, ¿sí? Elevar los niveles de vida. Finalmente no los ha logrado, no lo ha logrado, pero era uno de sus objetivos primordiales. El aumento de ingresos reales y demanda efectiva,
el aumento del ingresos reales de la población de los miembros de la OMC. ¿Para qué? Para que pudieran demandar mayor cantidad de productos. ¿En virtud de qué? Del ingreso real que obtuvieran los habitantes de los países miembros de la OMC. Acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios. Buscaba acrecentar la producción de bienes y servicios. Y aquí yo les quisiera hacer una acentuación. Los países altamente industrializados, los países potencias, han invertido esa escala que tenemos acerca de la división entre productos primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? Los productos primarios, que son la materia prima básicamente, los productos secundarios, que son los transformados, y los terciarios, que son los servicios. Pues algo ha pasado en la economía mundial, que las grandes potencias del mundo sí han establecido una nueva división internacional del trabajo. El sector servicios ha sido acaparado por las grandes potencias del mundo, sobre todo aquellos que tienen que ver con el know-how, con la propiedad intelectual, con las innovaciones, con el crecimiento intelectual de las mercancías, la aplicación, intelectual, ¿sí?, a las mercancías, los servicios, la tecnología, el internet, ¿sí? Las potencias mundiales se han dedicado, ¿sí?, en esta nueva división internacional de trabajo, más al sector servicios, más a las ventajas competitivas, ¿sí? Utilización óptima de recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible. Y esto viene muy ad hoc con las actuales negociaciones sobre el calentamiento del planeta. Decían utilizar óptimamente los recursos mundiales, los recursos naturales, principalmente, con el objetivo de un desarrollo sostenible. ¿Sí? Producir en armonía con el medio ambiente. Proteger y preservar el medio ambiente, ya lo decíamos, el desarrollo sostenible con la finalidad, sí, de proteger y preservar el medio ambiente. E incrementar los medios para hacer todo lo anterior de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses. Es decir, cada nación iba a buscar el cumplimiento de estos objetivos, haciéndolo compatible con sus respectivas necesidades e intereses. De acuerdo con sus necesidades e intereses, iba a lograr el cumplimiento de estos objetivos. La Organización Mundial del Comercio. Ya dijimos cuáles fueron los objetivos de la Organización Mundial del Comercio. Pero ahora quiero recalcar que la Organización Mundial del Comercio es el marco institucional del comercio mundial. ¿Sí? Es el marco institucional. Es la institución que regula todo el comercio mundial. Es el órgano administrador de las instituciones creadas en la Ronda de Uruguay. Vamos a ver más adelante qué instituciones. Y en la actualidad se encuentra integrada, ¿sí? Aquí este dato todavía no se actualiza al 2020, ¿sí?,
por 164 miembros. Estructura orgánica. ¿Cómo se encuentra estructurada la Organización Mundial del Comercio? Vamos a ver cada una, ¿sí?, de las partes que integran la Organización Mundial del Comercio. Primero, la conferencia ministerial. La conferencia ministerial es una conferencia que reúne a todos los miembros de la OMC. Habitualmente se reúne cada 2 años. Habitualmente se reúne cada 2 años. Es el órgano de decisión, ¿sí?, más importante de la OMC, ¿sí? Es donde se adoptan las decisiones más importantes de la OMC. Cada país envía un representante a esa conferencia ministerial. Puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales. En el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales se adoptan decisiones importantes. Y en ella están representados todos los miembros de la organización, los cuales son países o uniones aduaneras. El Consejo General es el órgano decisorio de más alto nivel de la OMC. Ojo, no confundir con la conferencia ministerial. La conferencia ministerial en donde van los ministros, representantes de los países, y se reúnen cada 2 años. ¿Sí? Este es el Consejo General. Esta ya es la estructura, ¿sí? Es el órgano decisorio de más alto nivel de la OMC. Su sede está en Ginebra, ¿sí? Está compuesto por representantes de todos los miembros. Se reúne en virtud de mandatos diferentes. Generalmente embajadores o funcionarios de rango equivalente son los que asisten o los que pertenecen a este Consejo General. Como órgano es un órgano de solución de diferencias. Se reúne periódicamente para desempeñar las funciones de la OMC. Tiene la facultad de actuar en representación de la conferencia ministerial y como órgano de examen de las políticas comerciales. El Consejo General es el que ya se encuentra en la administración de la OMC, ¿sí? El Consejo del Comercio de Mercancías. El Consejo de Comercio de Mercancías, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, ¿sí?, se ocupa de los siguientes temas: agricultura, acceso a los mercados de las mercancías, medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Y por qué medidas sanitarias y fitosanitarias? Porque los productos que se comercian a nivel mundial pueden tener bacterias, agentes patógenos, pueden tener virus, y todo eso, ¿sí?, debe estar regulado. Debe haber un órgano sanitario y fitosanitario. Sanitario porque se refiere a la salud de las personas, ¿sí? Fitosanitario, salud de las plantas. Zoosanitario, salud de los animales. Es decir, si viene un cerdo contaminado de Filipinas, le aplicamos una medida zoosanitaria, es decir, no permitimos su entrada. Si vienen alcachofas contaminadas de Holanda,
le aplicamos una medida fitosanitaria para prohibir su entrada. Si viene, ¿sí?, atún de Estados Unidos que viene contaminado, o papa, y que daña la salud humana, le aplicamos una medida sanitaria. Ahora, tenemos todos estos temas específicos: dumping, normas de origen, licencias de importación, salvaguardas, inversiones. Todo esto es lo que regula el comercio de mercancías. Tenemos el Consejo de Comercio de Servicios, llamado GATS, General Agreement Trade on Service, ¿sí? GATS, que regula todo el sector de los servicios. Y tenemos un Consejo de los Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad intelectual, necesariamente nos referimos a marcas, a patentes, denominaciones de origen, permítame un segundo, denominaciones de origen, marcas, patentes, bueno, no recuerdo las demás en este momento, se me imbricó un cable, pero bueno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el sector servicios, el sector de propiedad intelectual, perdón, sector de diseños industriales, ya me acordé, diseños industriales, modelos de utilidad, patentamiento de vegetales, etcétera, en propiedad intelectual, ¿sí? En materia de propiedad intelectual, Comité de Comercio y Desarrollo, Secretaría de la OMC. Solo me resta decirles que el emperador Julio César, cada vez que llegaba a un campo de batalla y vencía, decía: Vini, vidi, vici, que significa vine, vi y vencí. En esta pandemia del coronavirus no me queda más que decirles: vine, vidi, vici. Ustedes tienen que ir a sus clases de classroom y vencer. Nos vemos la siguiente sesión.